Por esta brillante intervención. Casi todos los panelistas están mandando un mensaje común. Vamos a entrar en el turno de preguntas y empezaré con Patrice Ratti, preguntándole, a la vista de su propia intervención y de los demás panelistas, ¿considera que el vehículo eléctrico podrá dar en el futuro respuestas a las necesidades de movilidad o será una solución transitoria? Pienso que no será transitorio, es una solución que puede tener futuro. Lo que pienso es que no puede ser para todos los usos. Y lo que dije es que el problema viene de la batería, entonces una batería pequeña para viajes cortos y se puede recargar en la noche en la casa. Esto sí es una buena utilización de coches eléctricos. Entonces, pienso que sí va a durar. La única condición es que encontremos una manera de tener una cadena de abastecimiento sostenible. Y yo apuntaría por eso a escoger qué usos y tener la buena tecnología para baterías. Muchas gracias. Le preguntaría a Pier Ipsa que por qué está decidiendo apostar por el hidrógeno en vez de por otras fuentes de energía, su compañía. A ver si me escuchas. Sí. Claramente estamos apostando por más. Hemos hablado y producir 2 millones de toneladas de biomolécula pura no es totalmente marginal, de lo cual casi 1.800.000 de Sustainable Aviation Fuel es una producción masiva. Dicho eso, es verdad que para nosotros el tema de hidrógeno es vital. Es vital primero porque en el ciclo de nuestro proceso industrial estamos consumiendo y necesitamos muchísimo hidrógeno. Y este hidrógeno tiene que migrar de un hidrógeno gris a un hidrógeno verde. Entonces, sí o sí tenemos que producir, para empezar, para nosotros, el hidrógeno verde. Segundo, porque estamos en una posición absolutamente ideal. Estamos en el sur de España con 2 plantas magníficas, muy bien ubicadas. Tenemos una energía renovable muy barata, casi una de las más baratas del mundo. Entonces, España y el sur de España tiene la posibilidad de transformarse en el líder casi mundial de producción de hidrógeno verde muy competitivo. Entonces, a raíz de todo eso, queremos hacerlo tanto para los aspectos industriales, internos y externos, pero también para la movilidad, primero como decía, del transporte pesado. Igual, a medida de que vayamos avanzando, se pueda unir algo de transporte ligero, pero para nosotros empezaremos con el transporte pesado. Muchas gracias. Y una segunda pregunta. A su juicio, ¿cuál es la pregunta? Es otra forma. Aquí todos diversos participantes en este panel están afirmando que van a concurrir muchas tecnologías, que lo bueno no es una tecnología única, pero habrá una que sea la dominante. Desde la perspectiva suya, ¿cuál será la fuente de energía que puede liderar la movilidad del futuro? Me gustaría mucho saberlo, y así podría hacerme mucho más rico y más rápidamente. Pero fuera de bromas, yo creo que lo que sí sabemos, lo que no sabemos es cuál va a dominar. Lo que sí sabemos es que hay una parte del transporte que no se puede electrificar. Y consideramos que del orden del 50% a futuro no vamos a poder tratarlo y descarbonizar con electrón verde. Por eso necesitamos moléculas verdes. Y por consecuencia vamos a tener pues 1.000 hojas de energías y las gasolineras de ayer se van a transformar en plataformas de multienergía con carburantes fósiles, con una incorporación creciente de biomolécula, con carburantes bio al 100%, y lo hemos visto con el B100, y esto existe, es una realidad para el transporte pesado y también cada día más para el transporte ligero. Obviamente la carga eléctrica, porque está aquí por quedar.
Y por último, pues gradualmente el hidrógeno. Entonces vamos a tener una multitud de energías que van a ser necesarias para el transporte de mañana, según los casos de uso. Muchas gracias. Y ahora me gustaría hacerle dos preguntas a Gerald Killman. A la vista de que los fabricantes viven inmersos en entornos regulatorios de gran incertidumbre, muchos cambios de regulaciones, de objetivos, de plazos y de procedimientos, y están haciendo en ese mundo que no es fácil una apuesta por la innovación y la descarbonización. Y en esos esfuerzos de investigación y desarrollo, uno de los temas es las baterías de los elementos de los vehículos eléctricos. Es un elemento fundamental y Toyota tiene una larga experiencia en este ámbito de las baterías. Yo le haría una doble pregunta. ¿Cómo han evolucionado las baterías de los vehículos eléctricos desde sus inicios, desde la perspectiva de una compañía que ha estado a la vanguardia de la incorporación de las baterías a los vehículos eléctricos? Y si cree que es posible que las baterías puedan tener un segundo ciclo de vida. Estamos hablando de economía circular, recuperación. ¿Cuál es su perspectiva en este tema? Yeah, thank you very much. Well, battery technology has significantly changed, of course. When you think 120 years ago, the majority of cars on the road were electric vehicles. They have disappeared because they lost the competition with the combustion engine. And today we see the revival of the battery electric vehicles, and that means naturally the batteries have significantly evolved. Still, energy density per volume per kilogram of a battery is a huge magnitude. I think Mr. Ratti has shown it, a huge magnitude lower than any liquid or gaseous fuel that we have today. There will be further improvement. Yes, there will be changes of technologies. We will change the chemical components in the battery, and already today we have LFP, we have NMC batteries, we have sodium sulfur batteries. There's not one solution in the batteries, and we will come to someday solid state batteries. And that is also one of the difficulties. Production line for batteries is a huge investment, and it binds technology for quite a while technology is still evolving. This means from an overall economical thinking to have the payback in time, it is económico de que haya un retorno a esa inversión. Es una tecnología muy difícil porque la evolución sigue avanzando. A la vez que estamos ahí trabajando en ello, esto en su momento acabará en una economía circular, no cabe ninguna duda. Hay toda una masa que vamos a reutilizar todos los materiales críticos, porque de lo contrario, la dependencia que tenemos ahora mismo en Europa de Rusia como proveedor de energía va a ser una dependencia distinta de otros lugares. Es decir, tiene que haber una economía circular que nos permita reutilizar todas esas materias primas fundamentales que existen y están en la batería. Para todos los que trabajan en el sector del automóvil, al hilo de esta respuesta. Es decir, hemos visto la dependencia que tenemos de determinados países en los combustibles, y lo hemos visto en esta actual crisis de precios del gas y del petróleo. Hemos visto la crisis de los semiconductores, que ha afectado a la cadena de producción terriblemente. Sin embargo, los automóviles del futuro pues van a necesitar baterías más sofisticadas, imanes permanentes en los motores eléctricos cuyos componentes son materiales raros que se producen en determinadas zonas y que se transforman prácticamente en China, generando una fortísima dependencia de estos materiales raros del exterior. ¿No temen que esto pueda afectar la evolución futura y sobre todo el desarrollo, incluso los precios? Porque si la oferta de materiales está muy concentrada, vamos a ver
subidas astronómicas. En algunos de los gráficos hemos visto la subida del litio, pero muchos más materiales raros van a necesitarse para la movilidad del futuro. Cualquiera de ustedes que puedan contestar, ¿cuál es su percepción de los materiales raros, la cadena de valor y el desarrollo de una movilidad sostenible en el futuro? Bueno, yo no estoy en el sector, pero si puedo opinar. Efectivamente, bueno, son varias preguntas que es evidente que a mayor demanda de electrificación de vehículos, sea por opción tecnológica o sea por regulación, no podemos perder de vista el efecto regulatorio, eso va a ser determinante. Ojalá se regule bien, pero en fin. Evidentemente marca pico de demanda de materiales raros o de tierras raras. Y también vamos entrando en la geopolítica. Efectivamente, el territorio ruso es uno de los principales proveedores de níquel, litio y otros que se requerirán. Pero primero, yo creo que estas lecciones que da la historia, como la invasión a Ucrania y la dependencia europea de la proveeduría rusa, tienen que ser lecciones aprendidas alguna vez. No es la primera lección que le dan a Europa, pero espero que ya sea la última. Cuando Putin invadió Georgia, había ese riesgo y nadie hizo nada. Cuando Putin invadió Crimea, lo mismo, y sí, como que se iban a hacer la finta, rounds de sombra, pero no hizo nada. Ahora sí viene en serio, ya es tiempo de que Europa deje de depender de eso. Vendrá si logra romper la dependencia del petróleo y gas ruso, aunque, insisto, vendrán 2 años terribles para Europa en materia de precios y energéticos, yo creo que va a ser un cambio histórico en muchas líneas, no solo en la parte automotriz. El tema de la dependencia de materiales raros puede generar también sustitutos, y lo mismo pienso de semiconductores. No es fácil sustituir una cadena de valor de semiconductores, pero sí es posible. Y tú lo que requieres es acceso a materia prima, pero también una gran inversión en capacitación y una gran inversión tecnológica. Y otra vez, la estrategia americana, por ejemplo, no solo de Inflation Reduction Act, sino en general la política activa de Estados Unidos, es sustituir la proveeduría china de semiconductores, y lo van a lograr. Así como lograron poner un hombre en la luna alguna vez, van a poder producir semiconductores en México, o en Guyana, o en Europa, o en África. Tercero, hay una correlación económica. Efectivamente, sube el precio del litio, pero hay una correlación positiva entre el precio de minerales raros y el precio del petróleo también. Es decir, efectivamente sube el litio, pero te sigue subiendo el petróleo, y la transición hacia otra tecnología no dependiente de combustibles fósiles se va a dar, no solo por el efecto regulatorio, sino por el efecto de precios que estamos viendo. Mientras más se prolongue la invasión a Ucrania, que ojalá queremos que acabe con la retirada de los rusos, mientras más se prolonguen los precios altos del petróleo, hay un efecto precio y un efecto sustitución muy claro que se va a dar. Y muy rápidamente, aprovecho el envión para comentar algunas cosas. La preocupación del peso y de la duración, no conozco, y me parece muy interesante lo que se ha mencionado aquí, de qué diferencias hay en la tecnología de las baterías, y si se usan poco a duración, si son muchas, la eficiencia energética, la densidad. Esas son cosas de ciencia oculta que hay que meterse a estudiar alguna vez para entenderla mejor. Pero lo que sí creo es que la consideración del peso y el precio de las baterías tiene una evolución clara que la va a llevar a términos de mercado. Es decir, este teléfono tiene una computadora, digamos, que tiene más información y puede procesar más información que la computadora que se usó para el Apolo 11. Y aquella computadora era de un espacio enorme. La evolución humana es así. En la Fórmula E, por ejemplo, todavía hace 4 años, la fórmula eléctrica, los autos, el piloto tenía que bajarse a mitad de la carrera en el pit, cambiarse de auto y seguir porque la batería no duraba. Ahora dura toda la carrera. El alcance de los vehículos eléctricos es cada vez mayor. Se estima, tanto por McKinsey como por la Comisión de Transición Energética, como por la Agencia Internacional de Energía, que aunque el precio del auto eléctrico hoy es superior al precio del auto de combustión interna, va a haber una convergencia en precio, y ese punto de inflexión yo creo que va a ser definitivo para el mercado de autos eléctricos. Finalmente, creo que las tecnologías tienen que ser abiertas, no puedes casarte con una sola,
Es evidente que las baterías no van a servir para vuelos, por ejemplo, de larga distancia. Estas industrias hard to abate de navegación y de aviación. En aviación la evolución será definitivamente a combustibles sustentables. En navegación de largo plazo y de carga va a ser definitivamente hacia hidrógeno. En vehículos de corto alcance y distancia yo creo que va a ser definitivamente eléctrico. En trenes puede ser una combinación, etcétera. Luego, el punto de que hasta que no se logre la electrificación renovable o sin fossil fuels no habrá carbon cero es parcialmente cierto, pero la tendencia es que se va a electrificar la economía y dentro de la electrificación va a incrementarse la eficiencia y el origen de renovables versus fossil fuels. Y lo que quede todavía pendiente se va a evolucionar con las tecnologías que creo que la mencionabas tú, por ejemplo, de captura de carbono. Incluso la captura de carbono puede permitir la producción de combustibles sustentables. Es algo muy complejo, pero yo creo que estamos por ver todavía muchísimas cosas en el escenario futuro. Lo que sí es cierto es que ya no podemos ignorar lo que está pasando. Aquí en España, hace 2 meses en el verano, murió un barrendero en Madrid, se sentó de la ola de calor y murió ahí. Fue el único español que murió en esa ola de calor, no sabemos cuántos. Se calcula que en 2019, por ejemplo, según un estudio de Lancet, la revista especializada en salud, murieron en el mundo por olas de calor 358,000 personas. ¿Cuántos en España? En Francia en el 2003 murieron por lo menos 10,000 personas, la mayoría, iba a decir ancianos, pero ya casi son gente de nuestra edad, en fin, que estaban en su lugar, en fin. Yo sí creo que el mundo se está transformándose, la presión de las nuevas generaciones es abrumadora, ya no digamos de los gobiernos, la tecnología está haciendo su trabajo. Vamos a ver. ¿Alguno quiere intervenir en este punto? Sobre este último punto, pienso que todos estamos claros que hay que luchar contra el calentamiento, es cierto. La cuestión es cuál es la mejor manera de hacerlo, no en 50 años cuando toda la electricidad, etcétera, sea limpia, pero ahora, en los 20, 30 años que vienen. Y la electricidad puede resolver parte del problema, pero no puede resolver todo. Es un poco la manera de poner no sé cómo se dice en español, put the cart before the horse. The horse, el buey, es como en francés, entonces el buey. El buey es la electricidad, el carro es el coche y hay que primero tener una electricidad limpia, porque la electricidad en el mundo produce 25% del CO2 y el coche 6%. Entonces la prioridad absoluta para el mundo, pienso, es tener electricidad limpia. Y mientras tanto, trabajamos en coches eléctricos y trabajamos también en el resto. Una última pregunta, porque no me resisto a hacerla, ¿no? Ya, después de que hemos visto genéricamente la aproximación a la movilidad del futuro, me gustaría, en un nicho muy particular, que son las competiciones oficiales de la FIA. Las competiciones de la FIA, ¿qué fuentes de energía la FIA va a impulsar? Porque la FIA, lo que es regular, regula, ¿eh? Bueno, una es definitivamente la apuesta que ha dado, por ejemplo, es hacia combustibles sustentables de segunda y tercera generación, es decir, combustibles, en primer lugar, que no, de origen biológico, pero que no compiten con alimentos. Hoy la Fórmula 1 corre con un 10% de mezcla, la Fórmula 1, y para el 2026 el compromiso es 100%. El campeonato de tractocamiones aquí, que está representado aquí, compite al 100% con combustibles sustentables, no fossil fuels. La fórmula eléctrica obviamente compite con electricidad. Ahora, todos antes de la cadena, que desde luego tienen emisiones, ¿no? Es decir, la producción del vehículo, la formación de los equipos, mucho del transporte, en fin. Pero esa es la tendencia que yo veo del lado de motorsports. Hay una gran resistencia a abandonar en la FIA, en los aficionados, los motores de combustión interna. Aunque también hay una cosa, en las encuestas se muestra que una de las razones para el rechazo al automovilismo está en asociar el automóvil y sus competencias con las emisiones de carbono. Paradójicamente, los autos que compiten es lo menos que emite en una competencia. Emite más el público en la manera que llega al circuito, se emite más en muchas cosas que se hacen. Yo no debiera decirlo, pero hasta en los fuegos artificiales, por ejemplo, a lo mejor consumen más, en las llantas, en fin, pero yo creo que la FIA tiene un compromiso muy claro con la sustentabilidad. No ha sido fácil porque
pues hay que crear una nueva cultura definitivamente, pero está trabajando muy fuertemente. Y del lado de la sustentabilidad, de la movilidad también, no solo el Life Cycle Assessment que se hace, la orientación para los clubes acerca de los temas de movilidad, como todos los que vimos en la mañana, que no repetiré. El sistema de acreditación de la FIA. La FIA tiene un sistema de certificación que está teniendo mucho éxito en 3 categorías, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. La primera es, digamos, para tu programa, la segunda es Improvement, la tercera ya es Mejores Prácticas, como un ISO, y eso aplica a circuitos, a clubes, a equipos, a sponsors, en fin, y creo que la evolución de la certificación permitirá que la FIA esté a tiempo con el compromiso que se tiene de 0 carbono para, si no el 2030, sí alinearse con los compromisos de París. Gracias, presidente, y muchas gracias a todos los panelistas. Ha sido muy, muy interesante. Yo he aprendido muchas cosas y voy a requerirles a todos que me den sus presentaciones para ir interiorizándolas. Muchísimas gracias.